Mientras caminaba hacia la casa de mi hijo con una botella de vino en las manos, soñando con una cálida velada familiar, mi abogado me llamó de repente. «Señor, necesita ver esto de inmediato». «Ahora no», lo interrumpí con un gesto. «Voy a cenar con James». «Espere, esto lo concierne a él específicamente. Su hijo no va a creer lo que está planeando». Me quedé helado. «Antes de continuar», dijo él, «suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos escucha». La botella de vino parecía más pesada de lo normal mientras subía por el sendero de piedra hacia la casa de James. El norte de Phoenix se extendía a mi alrededor, lleno de jardines desérticos y techos de teja roja que se horneaban bajo el sol de la tarde. Esa mañana había horneado galletas yo mismo, de avena con pasas, las favoritas de la infancia de James. Los pequeños gestos importaban cuando uno intentaba mantener la conexión con su único hijo. Amanda abrió la puerta antes de que pudiera tocar. «Percy, justo a tiempo». Su sonrisa era amplia, pero algo en ella me recordó a la mueca de un coyote que una vez vi acorralando a un conejo detrás de mi taller mecánico. «No me lo perdería por nada», dije, entrando mientras el aire acondicionado me golpeaba como una bofetada helada. James salió de la cocina secándose las manos con una toalla. «Papá, qué gusto verte». Nos dimos la mano. ¿Cuándo habíamos dejado de abrazarnos? Él señaló hacia el comedor. «La comida casi está lista». La casa tenía esa cualidad de escenario, como un showroom de muebles. Todo combinaba. Nada parecía vivido. Dejé el vino y las galletas sobre la encimera de granito y me senté en su sofá color crema, inmediatamente preocupado por dejar alguna marca. «Te ves cansado», dijo Amanda, sentándose frente a mí. Sus ojos recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Estás durmiendo bien? ¿Descansas lo suficiente?» «Duermo bien. Es que, a tu edad, la salud se vuelve muy importante». Se inclinó hacia adelante. «¿Has estado olvidando cosas últimamente?» La miré fijamente. «¿Olvidando cosas?» «Amanda quiere decir que nos preocupamos por ti», interrumpió James rápidamente. «Vive solo, manejas esos talleres tú solo». «He dirigido Wilson's Auto por 30 años». «Exacto». James se sentó junto a Amanda, sus rodillas tocándose, enviándose señales silenciosas. «Has sido mucho tiempo cargando todo tú solo. ¿No crees que es momento de que alguien más te ayude? Que compartas la carga». Lo observé con atención. Mi hijo nunca había mostrado interés en el negocio. Se había metido en bienes raíces, había hecho su propio camino. «¿Qué estás pidiendo realmente, James?» «Solo estamos preocupados, papá», pasó la lengua por sus labios. «¿Y si algo te ocurriera? ¿Alguien más sabe cómo acceder a tus cuentas, a las cajas de seguridad? ¿Has actualizado tu testamento recientemente?» Las preguntas llegaban demasiado rápido, demasiado específicas. La mano de Amanda apretó el brazo de James. Otra señal. Lo habían ensayado. «Estoy manejándome bien», dije lentamente. «Claro que sí», la voz de Amanda se volvió filosa. «Pero James tiene razón. La familia debe cuidarse entre sí». El almuerzo fue salmón con espárragos. Casi no lo probé. Cada vez que levantaba la mirada, James me observaba. Cuando me excusé para ir al baño, escuché susurros urgentes desde el comedor. Al regresar, atrapé los ojos de James siguiéndome, midiendo algo que no pude descifrar. «¿Más vino?», ofreció Amanda, ya sirviendo antes de que respondiera. Llegué al postre, una elaborada cosa de chocolate, y me levanté para irme. Estuvo agradable. Deberíamos repetirlo. «¿Vas a conducir solo a casa?», preguntó Amanda, casi acusando. «Quizá James debería seguirte, por seguridad. He conducido por 45 años». «Por supuesto». James me acompañó a la puerta. «Llama cuando llegues, así sabemos que llegaste bien, ¿sí?». Asentí, desesperado por irme. Cuando tomé mis llaves de la mesa lateral, mi mano rozó algo que se deslizó desde el cojín del sofá hasta mi bolsillo. No me di cuenta de lo que era hasta que ya estaba en mi camioneta, con la puerta cerrada y el motor encendido. El teléfono de Amanda.
elegante y plateado, iluminándose en mi palma. Debí haber vuelto de inmediato. Pero me quedé mirándolo, atónito, mientras aparecía una notificación. El doctor Morrison confirmó la cita para la evaluación. Presentamos la documentación la próxima semana, como acordado. Mis manos se aferraron al volante. Las implicaciones me golpearon como una ola, ahogándolo todo. Evaluación, presentación de documentos. Miré hacia la casa. Por la ventana del frente vi a James y Amanda en la sala, muy juntos, hablando intensamente. Puse la camioneta en marcha y me alejé despacio. No habían notado nada. El teléfono yacía pesado en el asiento del copiloto mientras conducía por el tráfico de Phoenix, mi mente corriendo entre posibilidades, cada una peor que la anterior. Algo estaba muy mal. Y lo que fuera, estaba planeado cuidadosamente. Discutido con doctores y abogados. Programado para la próxima semana. Mi propio hijo. La realización cayó sobre mí como un sudario mientras giraba hacia mi calle. La pantalla estaba negra, pero su presencia gritaba peligro en cada segundo silencioso. No dormí. No pude. El teléfono de Amanda estaba sobre mi mesa de noche como un arma cargada mientras yo miraba el lento giro del ventilador en el techo. Alrededor de la medianoche dejé de fingir y lo tomé. La pantalla de código me desafió. Probé las combinaciones obvias, cumpleaños, aniversarios. En el sexto intento tuve suerte. La fecha de su boda. Los mensajes se abrieron como la puerta a otro mundo. Conversaciones con alguien llamado Robert Utechkins, abogado. Otro hilo con la coordinadora del Dr. Morrison. Todo, absolutamente todo, detallado en lenguaje informal que me heló la sangre. Procedimientos de evaluación de competencia en un mensaje. Papeles de tutela legal listos en otro. Un hilo de hace 3 semanas. Una vez que establezcamos incompetencia, el control financiero total se transfiere en 30 días. 3 semanas. Habían estado planeándolo por lo menos 3 semanas. El café se me enfrió en la mesa mientras amanecía. Leí todo 2 veces. Los mensajes se remontaban meses, no semanas. Meses. Discusión de estrategias. Ajustes del calendario. Amanda presionando para avanzar más rápido. James pidiendo paciencia. A las 7 de la mañana tomé mi teléfono y empecé a fotografiar. Cada pantalla, cada conversación, cada fecha. Mis manos permanecieron firmes. 30 años manejando un negocio te enseñan a documentar todo. A las 9:30 estaba de nuevo en mi camioneta con el teléfono de Amanda, manejando hacia su casa. James estaría en el trabajo. Le devolvería el teléfono a Amanda. Observaría su rostro. Vería si confesaba algo. La calle estaba tranquila, adormilada bajo la calma de media mañana. Caminé por el sendero de piedra con el teléfono en el bolsillo. Entonces escuché la voz de James a través de la ventana de la sala, entreabierta para dejar entrar la brisa. Sus palabras eran claras y afiladas. El abogado dijo que una vez que papá firme el formulario de consentimiento médico en la cena, podemos acelerar la audiencia de competencia. El informe del Dr. Morrison ya está escrito. Me paralicé. Amanda respondió, con una voz ansiosa, brillante. ¿Y la evaluación? ¿Él aceptó eso? Él no sabe que está aceptando nada. James rió. Rió. Está escondido dentro de los papeles del fideicomiso familiar que llevaré a la cena. El viejo ni siquiera los leerá con atención. La emoción de Amanda era palpable. Entonces el Dr. Morrison lo evalúa usando el formulario que firmó sin saberlo. Morrison ya fue pagado para declararlo incompetente. La audiencia ocurre rápido, quizá en 2 semanas. El juez firma la orden de tutela, y todo se transfiere a mí como su tutor legal. ¿Cuánto tardaremos en acceder al dinero? El abogado dijo, una vez que tenga la tutela, controlo todo inmediatamente. El negocio, las propiedades, todas las cuentas. Tendremos que llevarlo a alguna parte. Probablemente esa residencia en Tempe, pero es barata comparada con lo que vamos a obtener. Dejé de respirar. Mi hijo planeaba encerrarme como a un mueble viejo mientras se robaba todo lo que había construido.
¿Cuándo es la cena? Preguntó Amanda. Lo llamaré esta noche. Hazlo sonar como reconciliación. Está desesperado por conexión familiar. Será fácil. ¿Cuánto vale todo? James dudó. El abogado estima entre 3 y 4 millones en total. Solo los talleres valen unos 2 millones, y las propiedades en Scottsdale han subido muchísimo. Mi mandíbula se tensó tanto que creí que mis dientes se romperían. 4 millones. Lo habían calculado. Me habían tasado como ganado en subasta. Retrocedí despacio, regresé a mi camioneta y me alegré sin que aparecieran por la ventana. El resto del día se desvaneció en una neblina. Me senté en mi oficina, con el teléfono de Amanda en un lado del escritorio, el mío en el otro, los pantallazos en la computadora, evidencias, fechas, nombres. Cuando James llamó esa noche, yo estaba preparado. Papá, soy James, su voz cálida, preocupada, completamente falsa. Escucha, me siento terrible por lo de ayer. Amanda y yo hablamos y queremos arreglar las cosas. ¿Qué tal si cenas con nosotros el próximo martes? Solo familia, una conversación real. Dejé que 3 segundos de silencio colgaran mientras miraba las pruebas de su conspiración. Suena bien, hijo. Me gustaría. ¿De verdad? Se escuchaba aliviado. Genial. ¿Qué te parece a las 7? ¿A qué hora debo llegar? 7 está perfecto. Y papá, me alegra mucho que hagamos esto. A mí también. Colgué y me quedé a oscuras, iluminado por el resplandor de la computadora que mostraba la traición de mi hijo. Él pensaba que me estaba tendiendo una trampa, que entraría ciego y firmaría mi vida mientras él sonreía. Pero yo había visto la trampa. Conocía el mecanismo. Y sentado ahí, con las pruebas brillando frente a mí, entendí algo que no me asustó, sino que se sintió frío y cristalino. La guerra había comenzado. Y debía pelearla con más inteligencia de la que ellos esperaban. Martes estaba a 6 días. 6 días para planear. 6 días para prepararme. 6 días para demostrarle a mi hijo que subestimarme sería el peor error de su vida. La luz matinal entraba por la ventana de mi cocina cuando marqué la oficina de Richard Foster. Mi mano estaba firme. Todo el shock se había transformado en algo más duro. Foster y Asociados. La voz de la recepcionista era profesional. Habla Percy Wilson. Necesito ver a Richard hoy. Es urgente. Un silencio. Señor Wilson, la agenda de Richard está completamente. Dígale que se trata de un familiar intentando robar mi negocio. Dígale que tengo pruebas. 15 minutos después, Foster llamó personalmente. Percy, ¿qué ocurre? Necesito verte esta tarde. No puedo explicarlo por teléfono. Cancelaré todo. Ven a las 2. Pasé la mañana imprimiendo pantallazos, organizándolos en una carpeta, preparándome como antes de una negociación importante con proveedores. Trátalo como un negocio, me dije. Quita la emoción. La oficina de Foster ocupaba el piso 14 de un edificio del centro de Phoenix. Había estado ahí docenas de veces en los últimos 15 años. Revisiones de contratos, adquisiciones, incorporaciones. Richard siempre había sido estable, minucioso. Exactamente lo que uno quiere en un abogado. Se levantó al verme entrar, preocupado. Percy, luces furioso. Esa sería una descripción precisa. Extendí la carpeta sobre su escritorio de caoba. Distribuí los pantallazos, señalé mensajes específicos. Foster se inclinó, sus lentes resbalando por su nariz mientras leía. Su rostro cambió de curiosidad a alarma y luego a algo cercano al horror. ¿Cuándo descubriste esto? Preguntó en voz baja. Hace 3 días. Revisó varios pantallazos. Percy, esto es grave. Si ellos presentan una petición de tutela y curaduría antes de que protejamos tus activos, la Corte podría nombrar un tutor temporal. Podrías perder acceso a tus propias cuentas. Las palabras me golpearon como un puñetazo.
¿Cuánto tiempo tenemos? Foster revisó las imágenes que le había enviado. Días. Quizá una semana. Mencionaron presentar la petición la próxima semana. Eso fue hace 2 días. Necesitamos actuar ahora. Llamó a su asistente. Janet, despeja mi tarde. Prepara documentos de fideicomiso de emergencia. Cancela todo mañana. Foster abrió estatutos de Arizona en su computadora y me explicó el peor escenario. Congelación de activos. Evaluadores de la corte. Meses de limbo legal. Crearemos un fideicomiso vitalicio irrevocable, explicó. Transferiremos todo, los talleres, tu casa, tus inversiones. Tú serás el fideicomisario principal. Pero lo clave, nombraremos a un fiduciario profesional independiente como sucesor. No un familiar. Alguien que no puedan manipular. Pasé 3 días enteros en su oficina. Firmando. Leyendo. Revisando. Transferí los 3 talleres Wilson's Auto al fideicomiso. Mi casa en el norte de Phoenix. Mi portafolio de inversiones. Todo. El documento excluye específicamente a familiares como fideicomisarios, explicó Foster. Incluso si obtienen una orden de la corte, los activos pertenecen al fideicomiso, no a ti personalmente. ¿Pueden atacarlo? No fácilmente. También agendé exámenes médicos. Si James iba a afirmar que yo era incompetente, necesitaba pruebas en contrario. En el Arizona Medical Center, la neuróloga, la doctora Sarah Chen, me hizo recitar secuencias numéricas al revés, dibujar relojes, resolver acertijos, caminar sobre mis talones. Señor Wilson, dijo al final, sus resultados cognitivos están en rango superior para su edad. Su memoria, su razonamiento y su función ejecutiva son excelentes. No hay indicios de deterioro. Programé un segundo examen en el Desert Health Institute. 2 días después, mismos resultados. Guardé los informes como munición. El 4º día conocí a Catherine Palmer, fiduciaria profesional. Revisó mis bienes con precisión clínica. Soy independiente, dijo. Mi deber fiduciario es contigo. No con tu familia. Si alguien intenta manipular el fideicomiso, estoy obligada legalmente a impedirlo. Eso necesito. Por la noche, en mi oficina, revisé todo. El fideicomiso, los informes médicos, los pantallazos. Creé una carpeta en mi computadora llamada Defensa. La traición de mi hijo seguía ahí, punzando. Pero algo más crecía, algo frío. Richard, esto protege mis bienes, le dije mientras firmaba. ¿Pero qué hay de la justicia? Foster me miró con seriedad. Primero defendemos. Lo demás es tu decisión. Cerré la carpeta. La defensa estaba sólida. James podía presentar la petición y se estrellaría contra la fortaleza que construimos. ¿Pero era suficiente? La respuesta se formó como una sombra dentro de mí. Quería consecuencias. 6 días después, estaba en mi habitación, ajustando mi cuello de la camisa frente al espejo. La cena de reconciliación era a las 6:30. Había practicado mi expresión de esperanza cautelosa toda la tarde. Sonó mi teléfono. El nombre de Richard Foster apareció en la pantalla. Estuve a punto de ignorarlo. El tiempo era pésimo, debía salir en 10 minutos. Pero algo en la urgencia de los timbres me hizo contestar. Richard, estoy por salir. ¿Puede esperar hasta? Señor, necesita ver esto. Es urgente. Nunca lo había escuchado así. Tengo un compromiso familiar. Podemos hablar más tarde. No. Esto es precisamente sobre él. Me quedé quieto, con las llaves en la mano. ¿Sobre quién? Su hijo. Revise su correo. Le envié algo. Me senté en la cama cuando llegó el archivo. Un PDF con membrete oficial del tribunal. Mis ojos recorrieron el título. En el asunto de la tutela y curaduría de Percy Wilson. El cuarto se inclinó. ¿Percy? Preguntó Foster. ¿Estás ahí? Estoy leyendo.
James había presentado una petición en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa esa misma mañana. Mientras yo elegía qué camisa usar para nuestra cena de reconciliación, mi hijo estaba presentando documentos ante un juez afirmando que yo sufría demencia avanzada y que no podía manejar mis asuntos financieros. La petición era minuciosa, detallada, devastadora, si fuese verdad. Supuestos episodios de confusión en mis talleres mecánicos, conversaciones que supuestamente no podía seguir, citas que supuestamente había olvidado, empleados que, según él, ya no reconocía. Todo ficción. Reportes de mala administración financiera, cuentas sin pagar, cheques rebotados, retiros sospechosos. Una fabricación completa. Mis talleres estaban prosperando. Yo no había rebotado un cheque en 30 años. Entonces llegué a la evaluación psicológica del Dr. Timothy Morrison, fechada 2 semanas atrás. El paciente presenta un deterioro cognitivo significativo consistente con demencia moderada a severa, había escrito Morrison. Alteración de la memoria, desorientación, incapacidad para manejar asuntos financieros complejos. Recomendación: intervención protectora inmediata, incluyendo tutela y curaduría temporal para prevenir explotación financiera o daño a sí mismo. Jamás había conocido al Dr. Morrison. Nunca me había evaluado. Ni siquiera había escuchado su nombre hasta verlo en los mensajes de Amanda. Percy, mira la página 12, dijo Foster. Desplacé hacia abajo. Ahí estaba mi firma en un formulario de consentimiento para una evaluación psiquiátrica, fechado 3 semanas antes. La caligrafía era parecida, muy parecida, pero el ángulo de la Y en Wilson estaba mal. La presión en la P era demasiado ligera. Yo nunca firmé esto, dije en voz baja. Eso es falsificación. Es un delito. Mis manos ya no temblaban. Estaban perfectamente quietas, lo que era aún peor. James presentó una petición de tutela en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa esta mañana, continuó Foster. Está solicitando una curaduría temporal de emergencia sobre tus bienes y tu persona. La audiencia está programada para la próxima semana. Pero se supone que debo cenar con él esta noche. Mi voz sonó hueca. Me dijo que quería disculparse, arreglar las cosas. Esa cena era parte del plan. Mira la página 12 de la petición. Afirma que has estado receptivo a la ayuda familiar y dispuesto a firmar documentos necesarios. Iba a conseguir más firmas esta noche para fortalecer el caso. Caminé hacia mi oficina en casa, abriendo el documento en la computadora para verlo en grande. Leí cada página con atención, catalogando una por una las mentiras. Luego saqué mis informes médicos del cajón del escritorio, los exámenes que Foster insistió en que me hiciera, y los coloqué junto al teclado. La evaluación falsificada de Morrison supuestamente era de hacía 2 semanas. Mis exámenes reales, realizados en el Centro Médico de Arizona y en el Instituto de Salud del Desierto, hechos después de descubrir el complot, demostraban una función cognitiva perfecta. Las fechas contaban la historia. James había pagado a Morrison para fabricar una evaluación falsa, y después había falsificado mi firma en un formulario de consentimiento para darle legitimidad. Todo mientras planeaba la cena donde lograría que firmara más documentos, probablemente disfrazados como papeles del fideicomiso familiar o poderes médicos. Tomé mi teléfono y llamé a James. «Papá, ¿vienes en camino?» Su voz era cálida, ansiosa, falsa. Hablé con voz débil, arrepentida. «James, lo siento mucho. Creo que me cayó algo mal. Siento como si fuera una intoxicación. No creo que pueda ir esta noche». Una pausa, apenas una fracción de segundo demasiado larga. «Intoxicación. ¡Qué mala suerte! ¿Estás seguro de que no deberías ir al hospital? ¿Puedo pasar a ayudarte con...?» «No. No», le añadí un leve temblor a mi voz. «Solo necesito descansar. Reagendamos pronto». «Claro. Por supuesto», accedió demasiado rápido, la frustración filtrándose bajo su tono cuidadoso. «Descansa, papá». Terminó la llamada. Tomé una foto de la firma falsificada con mi teléfono y la envié a Foster con un solo mensaje: «Nunca firmé esto. Nos vemos mañana a primera hora». Luego caminé hacia la ventana de mi sala. El paisaje del desierto se extendía más allá de mi patio,
siluetas de saguaros y montañas púrpuras bajo la luz moribunda. Yo seguía vestido para una cena que no tendría lugar, camisa abotonada, pantalones planchados, el reloj que James me regaló en mi cumpleaños número 60. Él lo había planeado todo. La cena de reconciliación estaba pensada para ser el momento en que firmaría mi autonomía sin darme cuenta de que la petición real ya estaba presentada. Probablemente había preparado documentos que parecían acuerdos del fideicomiso familiar, pero que en realidad eran más consentimientos, autorizaciones médicas, poderes notariales. Yo los habría firmado mientras él sonreía y Amanda servía vino, hablando de sanar, de familia, de avanzar juntos. «Querías volverme indefenso», le dije a mi reflejo en la ventana oscurecida. «Vamos a ver si lo logras». La guerra tenía nuevas reglas ahora. James había falsificado mi firma, presentado documentos fraudulentos ante el tribunal, pagado a un psicólogo para fabricar una evaluación médica. Esto ya no era disfunción familiar. Era fraude criminal. Y yo tenía toda la intención de mostrarle a mi hijo lo que pasa cuando subestimas a un hombre que construyó 3 negocios exitosos desde cero. 2 días después de cancelar la cena, necesitaba despejar mi mente. La firma falsificada seguía apareciendo en mis pensamientos, esa y falsa en Wilson, la presión incorrecta en la P. Tomé mis palos de golf y conduje hasta el centro para personas mayores de Serpines, donde jugaba ocasionalmente desde hacía un año. El campo era más sencillo que mi club de siempre, y nadie allí hacía preguntas sobre negocios. El sol matutino ya golpeaba fuerte cuando llegué al área de práctica. Coloqué las pelotas de forma mecánica, intentando concentrarme en mi postura, pero mis tiros eran horribles. Cada vez que alineaba un golpe, veía esa petición en mi mente. Página tras página de mentiras sobre mi capacidad mental. Tu agarre está demasiado rígido. Levanté la vista. Una mujer de unos 60 años estaba a pocos pasos, usando una placa de voluntaria que decía Dorothy Turner. Tenía ojos amables y cabello plateado recogido en una coleta práctica. La tensión en las manos sube por los brazos, continuó, demostrando la postura adecuada. Intenta aflojar los dedos, deja que el palo repose de manera natural. Intenté otro golpe. La pelota rodó desviada. No se trata realmente del golf, ¿verdad? Su voz era suave, profesional, como si hubiese pasado años leyendo el malestar de la gente. Algo en su manera me hizo bajar la guardia. Tal vez era el cansancio. Tal vez el hecho de que era una desconocida que no conocía a James, ni mis negocios, ni tenía intereses en mi vida. En menos de 20 minutos ya estábamos sentados en una mesa sombreada del patio, y yo le estaba explicando todo. Dorothy escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. A mi amiga Margaret, su sobrino intentó algo similar hace 5 años, dijo. Presentó documentos afirmando que no podía manejar sus finanzas. Lo que la salvó fue la evidencia, registros diarios, declaraciones de testigos, pruebas de que llevaba una vida normal y competente. Tengo evaluaciones médicas, respondí. Certificado de salud mental perfecto de 2 doctores. Eso es excelente, pero también necesitas demostrar competencia diaria. ¿Estás documentando tus decisiones de negocio? ¿Guardando registros de tus actividades? El tribunal quiere ver capacidad sostenida, no solo una foto del momento. Sacó un pequeño cuaderno de su chaleco de voluntaria y empezó a escribir. No sobre mi historia, sino sobre acciones prácticas, registros diarios de actividad, declaraciones de colegas, fotografías realizando tareas complejas. Su antigua formación como enfermera se veía en su enfoque metódico. Coordiné cuidado de pacientes durante 30 años, explicó. He visto evaluaciones de capacidad que se resuelven de ambos lados. Las que triunfan a favor del paciente siempre tienen documentación. Mi teléfono sonó. Era Marcus Chen, mi proveedor de autopartes. Percy, solo quería saber si todo está bien con el negocio. Alguien llamó preguntando por nuestra relación comercial. Dijeron estar preocupados por problemas de facturación. Sentí un hielo expandirse en mi pecho. ¿Qué problemas de facturación? Eso mismo dije. No hay ninguno.
Nunca has fallado en un pago. Solo pensé que era extraño. Le agradecí y colgué. Dorothy observó cómo cambiaba mi expresión. 15 minutos después, llamó mi contador. Recibí una consulta extraña de tu nuera. Preguntaba sobre tu administración financiera y si había notado confusión en tus instrucciones últimamente. La tercera llamada fue de Frank Rodríguez, mi jefe de mecánicos desde hacía 12 años. Jefe, recibí una llamada rara de James hoy. Frank sonaba incómodo. Me preguntó si has estado olvidando cosas en el taller, tomando decisiones extrañas. Le dije que sigues tan agudo como siempre, pero pensé que debía saberlo. ¿Qué exactamente te preguntó? Si estabas confundido con pedidos, si faltabas a citas, ese tipo de cosas. Lo frené de inmediato. Pero, Percy, ¿qué está pasando? Terminé la llamada y miré mi teléfono. 3 llamadas en 1 hora. 3 de mis relaciones comerciales clave, justo días después de cancelar la cena. Están envenenando el terreno, dije en voz baja. Sembrando dudas entre mis contactos. El rostro de Dorothy se endureció con reconocimiento. Entonces necesitas documentar todo, cada llamada, cada conversación. Y debes comunicarte con esos contactos tú mismo antes de que las dudas arraiguen. Arrancó una página de su cuaderno y escribió su número. Llámame si necesitas hablar con alguien que entienda estas situaciones. Lo que estás enfrentando no es solo legal, es guerra psicológica. Me puse de pie guardando el papel. Gracias por escuchar y por el consejo. No dejes que te aíslen, dijo. Así funcionan estos casos. Te cortan de tu sistema de apoyo. Hacen que todos duden de ti. Mantente conectado. Mantente visible. Sigue viviendo tu vida de manera competente y pública. De camino a casa, elaboré una lista mental de todas las relaciones de negocio que James y Amanda podrían atacar: mi banquero, mi agente de seguros, la compañía que me renta los locales, cualquiera que pudiera testificar sobre mi competencia o supuesta falta de ella si esto llegaba a juicio. No solo estaban atacándome en los tribunales. Estaban atacando mi reputación, mi credibilidad, la confianza que había construido durante 30 años en la comunidad empresarial de Phoenix. Estacioné la camioneta en mi entrada y me quedé sentado, teléfono en mano. Las palabras de Dorothy resonaban: guerra psicológica. Perfecto. Si querían guerra en varios frentes, yo pelearía en varios frentes. Pero antes, necesitaba entender que los tenía tan desesperados. Las personas no falsifican firmas ni destruyen la relación con su padre sin una motivación seria. Necesitaba saber de qué estaban huyendo realmente James y Amanda. A la mañana siguiente, me senté frente a Richard Foster mientras presentaba a un hombre llamado Martín Reeves, de unos 40 años, traje impecable, portafolio de cuero gastado por el uso. Martín me ha ayudado en investigaciones corporativas, explicó Foster. Antecedentes, auditorías financieras. Es minucioso y discreto. Autoricé una investigación financiera completa sobre James y Amanda. Cualquiera fuera la presión que los llevaba a cometer fraude, necesitaba entenderla. Busca deudas, le dije a Reeves. Busca presión. Averigua por qué necesitan mi dinero con tanta desesperación. 3 días después, Reeves regresó con una carpeta gruesa. La leí en la oficina de Foster usando un resaltador amarillo para marcar las cifras clave. James había acumulado $180.000 en deudas de póker en línea, múltiples plataformas de apuestas, muchas operando en zonas legales grises. Las pérdidas se remontaban a 18 meses, acelerándose recientemente. Amanda había solicitado un préstamo de $90.000 sobre una propiedad antigua en Tempe, una casa que habían tenido antes de comprar su vivienda actual. La solicitud decía que era para renovaciones, pero el dinero había desaparecido en su cuenta conjunta en cuestión de semanas. Tu hijo tiene un problema serio de apuestas, dijo Reeves, señalando una sección específica. No son apuestas casuales. Está metido hasta el cuello con plataformas extranjeras que no toleran impagos. La mayor preocupación es este procesador offshore.
Se sabe que vende deudas a agencias de cobro que operan de formas cuestionables. Estudié los números. Si alguien compra esta deuda, tendría control sobre James. Control importante, confirmó Reeves. Especialmente si el comprador puede amenazar con exponer sus apuestas o exigir el pago inmediato. Fotografié páginas específicas y se las envié a Foster. ¿Podemos comprar esta deuda? Foster levantó la vista de su computadora. Es posible. Estos grupos extranjeros suelen vender deudas incobrables con descuento. Prefieren recuperar algo a nada. Hazlo de manera anónima. En los siguientes 2 días, Foster negoció a través de intermediarios legales que nunca conocería. Mientras tanto, yo intenté mantener normalidad, administré mis talleres, revisé inventario, hablé con clientes. Y me reuní con Dorothy para tomar un café. Ella sugirió un café tranquilo en el centro de Scottsdale, lejos de mis lugares habituales. Hablamos de cosas ajenas a la batalla legal, cine clásico, senderos en el desierto, su trabajo voluntario con pacientes de terapia cognitiva. Cuando se rió de mis comentarios secos sobre clientes difíciles, algo en mi pecho se aflojó. Hoy te ves más ligero, dijo, tocando suavemente mi antebrazo, menos cargado. Estoy tomando acción en lugar de solo reaccionar. Se siente distinto. La acción es buena, pero no olvides vivir mientras peleas. Sus ojos se tornaron serios. Mi amiga Margaret se consumió tanto en su batalla legal que se olvidó de disfrutar cualquier cosa. No permitas que ellos también te quiten eso. 2 días después, Foster me llamó. El grupo extranjero estaba muy interesado en vender. Prefieren 60 centavos por dólar ahora que perseguir a tu hijo por jurisdicciones internacionales. Adquirimos la deuda por $18,000. Ahora pertenece oficialmente al fideicomiso financiero Wilson. El rastro es limpio, impecable, legal y verificable. James recibirá la notificación en 48 horas. Me recosté en mi silla, entrelazando los dedos. Mi hijo me debía $75,000 y aún no lo sabía. La deuda me daba posición legal, la capacidad de exigir el pago, el poder de exponer sus apuestas ante los tribunales, ante la familia de Amanda, ante cualquiera que estuviera financiando su estilo de vida. Esa noche cené con Dorothy en un pequeño restaurante italiano que ella conocía, familiar, con manteles de cuadros, velas y botellas de vino. Hablamos de su esposo fallecido hacía 15 años y de mi esposa, que había muerto 8 años atrás. Dolor compartido. Una intimidad inesperada. Mi teléfono vibró durante el postre, un mensaje de Foster. Deuda adquirida, documentos se presentan mañana. Silencié el teléfono y volví toda mi atención a Dorothy. Ella describía un sendero para caminar en Sedona, moviendo las manos mientras hablaba, el rostro iluminado. Me descubrí genuinamente interesado. No estaba analizando, ni planeando, estaba escuchando a otra persona hablar de algo que amaba. Deberías venir conmigo algún día, dijo. El sendero no es muy difícil. Hermosas vistas. Me gustaría. De camino a casa, me sorprendí sonriendo. No era la satisfacción fría de obtener ventaja sobre James. Era algo más cálido, inesperado. Dorothy me había recordado que la vida seguía existiendo fuera de esta batalla, que podía buscar justicia y aún así disfrutar momentos de conexión genuina. Que la venganza y el vivir no eran mutuamente excluyentes. La notificación de la deuda llegaría a James al día siguiente. Descubriría que su correa financiera ahora pertenecía a alguien que aún no conocía. Pero esa noche yo había cenado con una mujer interesante que me hizo reír, pensar y sentir algo distinto a la planificación fría. Tal vez Dorothy tenía razón. Tal vez la mejor venganza no era solo destruir los planes de James, sino negarme a dejar que él destruyera mi capacidad para cualquier otra cosa. 2 días después, James recibió la carta. Yo no estuve ahí cuando sucedió, pero podía imaginar la escena con absoluta claridad. Su pequeño cubículo en Scottsdale, probablemente comiendo en su escritorio, firmando un sobrecertificado sin pensarlo demasiado y, luego, abriendo el contenido.
Notificación de asignación de deuda. Su deuda de $75.000 en apuestas en línea, transferida a Wilson Financial Trust. Wilson, mi apellido, mi fideicomiso. Amanda empezó a llamar una hora después. 7 llamadas en 20 minutos. Yo estaba en el taller revisando inventario cuando mi teléfono empezó a vibrar como una avispa furiosa. Lo levanté una vez, vi su nombre y lo dejé boca abajo sobre el escritorio. Para la 4ª llamada ya estaba dejando mensajes de voz. Los escuché más tarde, notando cómo su tono cambiaba de cortesía calculada a un pánico apenas controlado. Percy, por favor. Necesitamos hablar sobre este malentendido. Siguiente mensaje, 10 minutos después. Percy, solo estábamos tratando de ayudar. Por favor, llámame. Para el 7º, por favor, podemos arreglar esto. Por favor. Los borré todos. Esa tarde, un mensajero entregó la respuesta de Foster a su petición de incompetencia. 1 hora después, Richard me llamó. Está hecho, dijo. Evaluaciones médicas del Dr. Chen, la Dra. Palmer y una tercera opinión del Dr. Washington del Phoenix Cognitive Center. Los 3 establecen explícitamente que no hay deterioro cognitivo. Además, el análisis forense probando la falsificación de la firma y la denuncia penal presentada ante el fiscal general y el fiscal del condado. Dejamos claro que falsificar firmas en documentos judiciales es un delito grave según los estatutos revisados de Arizona. Le agradecí y colgué. Luego me quedé sentado un largo momento, observando el calendario de pared. La audiencia judicial estaba programada para dentro de 3 días. 3 días hasta que James y Amanda tuvieran que explicarle a una jueza por qué habían falsificado mi firma, fabricado evidencia médica y tratado de robar el trabajo de toda mi vida. Esa noche, Dorothy llegó a mi casa con una bolsa de víveres. Habíamos planeado cocinar juntos. Idea de ella. Había dicho que cocinar con alguien te revelaba todo lo que necesitabas saber sobre esa persona. Colocó los ingredientes sobre la encimera, pechugas de pollo, verduras para ensalada, hierbas frescas. Le mostré cómo sazonaba el pollo, colocándome detrás de ella, guiando sus manos con el cuchillo cuando me preguntó cómo abrir la pechuga correctamente. Nos giramos al mismo tiempo. Su rostro quedó a unos cuantos centímetros del mío. Ninguno se apartó. Eres bueno en esto, dijo suavemente. Cocinar. Estar presente a pesar de todo lo que está pasando. Le conté sobre la adquisición de la deuda de James, no presumiendo, solo explicando mi estrategia. Ella escuchó sin juzgar, con una mano sobre mi antebrazo. Te estás protegiendo, dijo. No es lo mismo que ser cruel. Y allí, en mi cocina, con harina en sus manos y con esa risa suya cuando tiré accidentalmente un frasco de especias, me di cuenta de algo impactante. No había pensado en James ni en el caso durante casi 1 hora, el descanso mental más largo que había tenido en 2 semanas. Cocinamos al mismo ritmo, cómodo, natural. A veces chocando los hombros, pasándonos ingredientes sin necesidad de pedirlos. El pollo quedó perfecto. La ensalada, fresca y vibrante. Cenamos en mi mesa, hablando de todo menos de batallas legales. Su trabajo voluntario, mis anécdotas del taller, recuerdos compartidos de senderos que ambos amábamos. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Yo lavaba, ella secaba. Le conté que James había recibido la notificación de la deuda. ¿Qué planeas hacer con eso?, preguntó, con un tono casual que ocultaba una pregunta de peso. Mis manos dejaron de moverse en el agua jabonosa. Usarlo como palanca. Hacerle entender que no puede destruir a la gente sin consecuencias. Y después del juicio, la miré a los ojos. No lo sé todavía. Parte de mí quiere perdonarlo. Parte de mí quiere verlo caer. No he decidido qué parte ganará. Ella tocó mi brazo con suavidad. Eso es honesto. Aprecio la honestidad. Terminamos los platos en silencio, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que no necesitan llenar todos los espacios con palabras. Cuando se fue, alrededor de las 10, me apretó la mano en la puerta.
Te veo el sábado. Podemos visitar ese jardín botánico del que te hablé. Me encantaría, respondí. La observé alejarse, luego regresé a la cocina. Todavía olía a hierbas y limón. 2 copas de vino secándose en el escurridor. Prueba tangible de una noche que no tenía nada que ver con venganza o justicia. Prueba de que aún era capaz de algo distinto a la fría estrategia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Foster. James y Amanda recibirán mañana la notificación de la denuncia penal. Espera reacciones. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana del fondo. El desierto se extendía oscuro más allá de mi jardín. Luces de la ciudad titilando a lo lejos. Que entren en pánico, pensé. Que sientan lo que es ver tu vida desmoronarse por culpa de las decisiones de otros. Pero ahí, en mi cocina aún tibia por las risas de Dorothy, comprendí algo inesperado. Su pánico ya no me daba la satisfacción que esperaba. Lo que me daba satisfacción era la cena, los platos compartidos, el silencio cómodo. La venganza era necesaria, pero no suficiente. Estaba aprendiendo la diferencia. 4 días después, el sábado por la mañana, los vi llegar desde mi ventana frontal. James se estacionó en mi entrada. Yo había estado tomando café, disfrutando la tranquilidad antes de que Dorothy y yo fuéramos al jardín botánico. Dejé la taza con cuidado y observé. Amanda en el asiento del pasajero, respirando profundamente, preparándose. James ajustándose el cuello frente al retrovisor. Se estaban alistando para una actuación. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz. Arizona era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar cualquier conversación en la que participara legalmente. Probé unos segundos, reproduje. Audio claro. Inicié una nueva grabación y metí el teléfono en el bolsillo de mi camisa, micrófono hacia afuera. Luego abrí la puerta. Papá, dijo James, intentando sonreír. No le llegó a los ojos. ¿Podemos hablar, por favor? Me hice a un lado. Entraron. Nos acomodamos en la sala, yo en mi sillón, ellos en el sofá frente a mí. Amanda sostenía un pañuelo. James se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas. Percy, cometimos errores terribles, la voz de Amanda temblaba. Teníamos miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que pasaría con el negocio familiar. Lo hicimos todo mal. No respondí. Solo observé. James habló después. Papá, sé lo que dicen los documentos, pero no era para hacerte daño. Pensamos que estábamos protegiendo los bienes de la familia. Yo debí hablar contigo directamente. Así que presentar una solicitud de tutela era protección, dije con voz plana. Estábamos tratando de ayudar, insistió Amanda. Las lágrimas llegaron puntuales, pero noté que llevaba 10 minutos sosteniendo el mismo pañuelo sin usarlo. Estás solo, manejando todo tú mismo, agregó. Pensamos que iban a quedarse con todo sin pedir permiso, dije. Silencio. Los ojos de James iban de Amanda a mí, buscando un indicio de suavidad que no llegaba. 40 minutos de disculpas ensayadas, explicaciones que mutaban de malentendidos a preocupación por mi bienestar y, finalmente, a justificaciones desesperadas. Yo permanecí inmóvil, manos en los reposabrazos. A veces asentía apenas, suficiente para que siguieran hablando. Ellos llenaban cada silencio, cavando más hondo. Amanda empezó a caminar de un lado a otro, frustrada por mi falta de reacción. Su narrativa se resquebrajaba. No queríamos engañarte, soltó de pronto. Solo pensamos que nos darías el negocio tú mismo. Estás envejeciendo y somos familia. Era lógico. ¿Por qué pelear cuando podías haber hecho una transición pacífica? Ahí estaba. La verdad detrás del espectáculo. James trató de salvar la situación. Necesitábamos el dinero. No entiendes la presión. Me puse de pie. La audiencia es en 3 días. Pueden explicar todo esto ante la jueza. Estoy seguro de que encontrará sus motivos muy convincentes. El rostro de Amanda palideció. Percy, por favor. Creo que deben irse. Se fueron. James miró hacia atrás una vez desde la puerta, como si fuera a decir algo más.
Pero no lo hizo. Solo caminó hacia el auto. Me quedé ahí varios minutos tras verlos irse. Luego fui a mi oficina, conecté el teléfono a la computadora y respaldé la grabación en 3 lugares: disco duro, almacenamiento en la nube y una memoria USB guardada en mi caja fuerte. Sus propias palabras, admitiendo que esperaban que yo les entregara mi negocio. Que necesitaban el dinero lo suficiente como para cometer fraude. Dorothy llegó 1 hora después. Yo seguía en la oficina cuando tocó la puerta. «Hola», dijo, leyendo mi expresión enseguida. «¿Qué pasó?» La llevé a la terraza trasera en lugar de sugerir que saliéramos hacia el jardín botánico. Nos sentamos bajo la sombra, mirando el paisaje del desierto. No hablé al principio. Tampoco ella. Solo estuvimos. Finalmente, le conté todo. Luego reproduje la grabación. Dorothy escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, tomó mi mano. «Pudiste haber gritado», dijo suavemente. «Pudiste haberles dicho cosas terribles. Y no lo hiciste. Los dejaste condenarse con sus propias palabras. Estoy orgullosa de ti». Quise gritarles, admití con la voz tensa. Decirles exactamente lo que pienso de su traición. Pero no lo hiciste, porque eres mejor que ellos. Algo en mi pecho cedió. Dorothy lo sintió. Ese momento que había mantenido unido con pura fuerza de voluntad, ahora por fin podía relajarlo, seguro en su presencia. Ella se acercó en el banco. «No tienes que ser fuerte cada segundo». «No conmigo». La miré. De verdad la miré. La plata de su cabello brillando con la luz del sol. La bondad en sus ojos, no nacida de ingenuidad, sino de haber visto la crueldad del mundo y aún así elegir la ternura. «Gracias», dije. «Por estar aquí. Por entender por qué tenía que dejarlos hundirse solos». «Entiendo la justicia», respondió. «Entiendo los límites. Y entiendo que tú eres de los buenos, Percy Wilson». Nos quedamos ahí otra hora, hablando y sin hablar, con su mano entrelazada con la mía. En algún momento le conté sobre mi esposa, cómo murió hace 8 años, cómo pensé que esa parte de mi vida había terminado. «Tal vez no tiene que ser así», susurró Dorothy. Me giré hacia ella. Ella hizo lo mismo. Y entonces nos besamos. Suave, cauteloso. 2 personas que habían olvidado cómo se sentía y lo estaban recordando juntas. Cuando nos separamos, sonrió. «He querido hacer eso desde el club de golf». «¿Por qué no lo hiciste?» «Tenías demasiado encima. Quise esperar hasta que tuvieras espacio en tu vida para algo bueno». Le toqué el rostro. «Ahora tengo espacio». La audiencia era en 3 días. James y Amanda enfrentarían a la jueza con sus documentos falsificados y su evidencia fabricada. Yo tenía informes médicos, análisis forense, confesiones grabadas y una denuncia penal presentada ante el Estado. Pero sentado en mi terraza, con la mano de Dorothy en la mía y el sabor de su beso en mis labios, entendí que la victoria más importante no estaba en ese tribunal. Estaba aquí. Ahora. Recuperando mi capacidad para la conexión, la ternura y la esperanza. James había intentado quitarme la vida. En su lugar, yo había encontrado una nueva razón para vivirla. 3 días después, subí los escalones del tribunal acompañado por Richard Foster a mi izquierda y Dorothy a mi derecha. Lunes por la mañana, 10 en punto. El edificio de mármol se erguía bajo un cielo despejado de Arizona. «¿Listo?», preguntó Foster, ajustando su portafolio. Dorothy apretó mi mano. Asentí. Pasamos por seguridad, avanzamos por pasillos que resonaban con nuestros pasos y encontramos la sala 4C. James y Amanda ya estaban ahí, sentados en la mesa de los peticionarios junto a su abogado, un hombre nervioso llamado David Chen, que seguía acomodando papeles como si pudiera reorganizarlos en una defensa ganadora. La jueza Patricia Hamilton entró exactamente a las 10. Finales de los 50, mirada aguda, carácter firme que me recordó a mi mejor maestra de secundaria. Revisó brevemente el expediente y luego levantó la vista. «Procedamos. Señor Chen, su cliente presentó esta petición de tutela. Exponga su caso». Chen se levantó, carraspeando. «Su señoría, creemos que el señor Percy Wilson requiere asistencia para manejar sus asuntos».
Si bien las evaluaciones médicas recientes muestran competencia actual, nos preocupa un patrón de ¿Patrón documentado dónde? Interrumpió la jueza Hamilton. Bueno, es decir, tenemos testimonio de testigos que... ¿De quiénes? Lo presionó. El peticionario y su esposa observaron conductas preocupantes. El mismo peticionario que se beneficiaría económicamente de una tutela, la voz de la jueza podría haber cortado vidrio. Continúe. Observé a James desde el otro lado. La mandíbula apretada. Amanda mirando fijamente la mesa. Cuando llegó su turno, Foster se puso de pie. Presentó la evidencia de manera metódica, como repartiendo cartas en una mano ganadora. Evaluaciones médicas de 3 médicos independientes, el Dr. Chen, la Dra. Palmer y el Dr. Washington. Cada informe explícito, no existe deterioro cognitivo. Luego, el análisis forense. Foster proyectó la firma falsificada junto a mis firmas genuinas en la pantalla del tribunal. Incluso yo podía ver la diferencia, el ángulo incorrecto de la Y, la presión ligera en la P. Señor Chen, dijo la jueza, examinando la comparación, su cliente presentó un formulario de consentimiento con lo que su propio perito admite que parece ser una firma falsificada. ¿Cómo explica esto? Chen tartamudeó. Su señoría, pudo haber habido confusión administrativa. Tal vez el señor Wilson firmó otro documento. La confusión administrativa no explica que 3 analistas forenses concluyeran que esta firma es fraudulenta. Miró a Foster. ¿Hay algo más? Sí, su señoría. Una grabación de audio realizada legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte en Arizona. Vi a James cerrar los ojos cuando Foster la reprodujo. Las bocinas del tribunal difundieron cada palabra. La voz de Amanda. No queríamos engañarte. Solo pensamos que nos entregarías el negocio por tu cuenta. Estás envejeciendo y somos familia. Tenía sentido. La voz de James temblaba. Necesitábamos el dinero con tanta urgencia. No lo entiendes. El silencio que siguió fue absoluto. La jueza Hamilton se quitó las gafas, las limpió con cuidado y las volvió a colocarse. Cuando habló, su voz era fría y precisa. Esta petición se desestima con prejuicio. Señor Wilson, lamento que el tribunal haya perdido tiempo con este asunto. Señor James Wilson, se le ordena pagar en su totalidad los costos legales de los demandados, $15,000. Además, remitiré esta evidencia al fiscal del condado para que evalúe posibles cargos penales. El mazo golpeó la mesa, el caso estaba cerrado. Me levanté y estreché la mano de Foster. Dorothy me sonrió, no con triunfo, solo presente. Caminamos hacia la salida juntas. Detrás de nosotras, escuché la silla de James arrastrarse, pasos, su voz fuerte y desesperada en el pasillo del tribunal. Papá, espera. Todavía somos familia. No puedes simplemente cortarnos. Papá. No me giré. La mano de Dorothy estaba en la mía, firme y cálida. Sigue caminando, dije en voz baja. Seguimos caminando. En el estacionamiento, me detuve junto a mi camioneta y miré hacia el edificio. James estaba en los escalones del tribunal, Amanda tirando de su brazo, intentando alejarlo. Desde esa distancia se veía pequeño, derrotado. No sentí triunfo ni satisfacción por su fracaso. Solo alivio de que todo había terminado. Dorothy se apoyó contra mí. ¿Cómo te sientes? Cansado, dije honestamente, y listo para empezar a pensar en algo que no sean casos judiciales. Bien, me besó en la mejilla, porque tengo algunas ideas al respecto. Manejamos de regreso por el tráfico del mediodía en Phoenix. Por primera vez en semanas, no pensé en venganza, justicia ni estrategias legales. Pensé en lo que venía, en lo que quería construir en lugar de solo proteger. La guerra había terminado. Yo había ganado. Ahora necesitaba descubrir qué significaba realmente la victoria. A la mañana siguiente, reuní a mis 3 gerentes senior en mi oficina. Frank Rodríguez, conmigo 12 años, Lisa Chen, gerente de operaciones por 8, Tom Bradley, supervisor de piezas por 6. Me estoy retirando un poco, les dije. No vendo, no cierro, solo me alejo. Frank sonrió. Ya era hora, jefe.
He construido este negocio durante más de 35 años. Ha sido mi vida. Pero me di cuenta de algo recientemente. No debería ser toda mi vida. Ustedes lo mantienen funcionando. Solo hago oficial mi paso a un rol de consultoría. Ya había contratado a un gerente profesional a través de las conexiones de Foster, alguien que manejaría las operaciones diarias mientras yo me dedicaba a decisiones mayores, pero sin gestionar cada detalle. Ese mismo día recorrí el taller, deteniéndome en cada bahía para estrechar manos con mecánicos que habían trabajado conmigo por años, algunos por décadas, agradeciéndoles y explicando que salarios y beneficios no cambiarían, viendo cómo la preocupación se transformaba en verdadera alegría por mí. 2 días después, me reuní con James en un café llamado Desert Grounds, en las afueras de Phoenix, territorio neutral, una mesa en la esquina junto a la ventana para hablar en privado. Llegó 10 minutos tarde, exhausto. La confianza que recordaba había desaparecido, reemplazada por alguien que lo había perdido todo y lo sabía. Tenía 3 documentos listos. Deslicé el primero por la mesa, condonación de deuda. Los $108.000 que había pagado por su deuda offshore. Condenados. Sus ojos se abrieron. El segundo documento, un cheque de $50.000 pagadero a sus acreedores, no directamente a él, para saldar otras obligaciones. Extendió la mano por él. Le mostré el tercer documento, comprobante de inscripción en un programa certificado de tratamiento de adicción al juego, más empleo documentado en 60 días. Deslicé el papel final. Y esto, dije, mostrándole mi plan de herencia actualizado. Su rostro palideció. Dejas todo a una organización benéfica, la Fundación de Apoyo para Mayores del Desierto. Personas que necesitan ayuda, no quienes intentaron robarme. Estás excluyéndome completamente. Su voz se elevó. Después de todo, solo destruyes nuestra familia. No he destruido nada. Tú lo hiciste al intentar que me declararan incompetente. Te estoy dando más de lo que mereces. Tómalo o enfrenta cargos penales. Tu elección. La ira se desinfló de él como aire de un neumático ponchado. Miró los documentos, manos temblorosas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? Entonces fallas. Pero fallarás como tu propio hombre, no como alguien esperando que su padre muera para heredar su obra de vida. Firmó los 3 documentos. Su firma no se parecía en nada a la falsificación que presentó ante el tribunal. Pequeña, derrotada, pero genuina. Salí del café más ligero que al entrar. Ese capítulo había cerrado. James tenía la oportunidad de reconstruir su vida bajo sus propios términos. Si la aprovechaba o no, ya no era mi responsabilidad. 2 días después, Dorothy y yo cargamos su sedán con maletas de fin de semana y una nevera con sándwiches. Tomábamos su auto, no mi camioneta. Una elección deliberada. ¿Lista para una aventura?, preguntó, acomodándose en el asiento del conductor. Más que lista. Condujimos hacia el oeste, rumbo a San Diego. La mano de Dorothy descansaba sobre mi rodilla mientras observaba cómo el desierto de Arizona daba paso a las colinas de California. Almorzamos en Yuma, intercambiamos conductores y ella se quedó dormida en el asiento del pasajero más allá de la frontera. Miré su rostro pacífico, luego el camino frente a mí. Por primera vez en semanas pensaba en el futuro en lugar del pasado. Llegamos a San Diego a última hora de la tarde y encontramos un pequeño hotel cerca de La Joya. Al acercarse el atardecer, caminamos a la playa, descalzos, pies en el agua fría del Pacífico, olas rompiendo alrededor de nuestros tobillos. Dorothy se apoyó contra mi hombro. Hiciste lo correcto, dándole una oportunidad, pero sin rescatarlo. Pensé en tu amiga Margaret, como la lucha casi la consume. No quiero ser consumido. Quiero vivir. Apreté su mano. Entonces vivamos. El sol descendió en el océano, pintando el cielo de tonos naranja y dorado. Entendí con absoluta claridad que ganar no era derrotar a James. Era recuperar mi derecho a elegir mi propia vida. Había protegido lo que construí, asegurado mi legado, dado a mi hijo una oportunidad de redención, manteniendo límites que honraban mi valor. Pero la verdadera victoria era estar aquí con Dorothy,
sintiendo la brisa del océano en mi rostro, planeando viajes por carretera, cenas tranquilas y domingos perezosos en lugar de estrategias judiciales y recopilación de evidencias. La libertad verdadera no consistía en destruir personas tóxicas, sino en alejarse de ellas y acercarse a algo mejor. ¿En qué piensas?, preguntó Dorothy. La atraje hacia mí. He pasado 2 meses luchando por justicia y gané. Pero ahora mismo, esto es lo que realmente se siente ganar. Ella sonrió. Bien, porque esto es solo el comienzo. Las olas rompían. El sol se ponía. El Pacífico se extendía sin fin ante nosotros. Y en algún lugar detrás mío, Fénix y todas sus batallas se sentían muy, muy lejanas. Había sobrevivido a la traición de mi hijo, construido defensas, luchado en tribunales, ofrecido misericordia con límites. Ahora era libre de hacer lo único que siempre importó, vivir bien. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por mirar.